Vamos a hablar ahora de una de las noticias más importantes del día y entrando en materia tenemos que hablar, por supuesto, de la nueva negociación que comienza hoy en México entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Vamos a analizarlo con Robert Valencia, él es analista político internacional. Robert, bienvenido a Café CNN. Buenos días, Jennifer, un placer estar contigo. A ver, lo he comentado desde que comenzamos el programa. Tenemos 3 intentos de negociaciones desde 2016, la del Vaticano, la de República Dominicana y la de Barbados. ¿Qué tiene esta de diferente? ¿Qué factores podemos tener en cuenta en esta ocasión para tener un poco de fe en lo que está comenzando hoy? Yo realmente no veo o no auguro ningún tipo de resultado que le favorezca a la oposición, sinceramente. El hecho de que todavía no haya una confirmación o por lo menos no se sepa de una presencia de Juan Guaidó, que es el presidente interino y del cual cerca de 50 gobiernos lo ha reconocido y que de cierta manera ha recibido un menor apoyo principalmente de la Unión Europea en los últimos meses, pues esto indica que los que tienen que ganar aquí es el oficialismo realmente. Ellos no llegan con una presión como con la que llega la oposición es la que básicamente llega con una presión mayor que el oficialismo. Yo no auguro que haya ningún tipo de cambio, lo único que quiere Maduro es proyectarse y tratar de ser o que se le vea como el líder legítimo, cosa que obviamente no ha resultado en la comunidad internacional y menos de parte de Estados Unidos. Así que yo creo que este foro que se está tratando de realizar pues va a tener el mismo resultado que el de Barbados o el de República Dominicana. Pero con base en lo que me acaba de decir Robert, usted dice, la oposición no va a tener un peso porque no está Juan Guaidó, pero si uno ve el lado del oficialismo tampoco está Nicolás Maduro. Y en este tipo de negociaciones o de conversaciones, generalmente los presidentes o las personas que están en el poder delegan a otras personas para que vayan a hacer ese tipo de negociaciones. Claro, evidentemente hay negociaciones de parte y parte, hay representantes del oficialismo, está Enrique Capriles, que es una de las figuras más sobresalientes de la oposición, va a estar Jorge Rodríguez de parte del oficialismo, y lo que se está tratando de buscar aquí principalmente es el levantamiento de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, que fueron incluso redobladas durante la administración de Donald Trump. Lo que está buscando Maduro es levantar el embargo petrolero y algunas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro aquí en Estados Unidos. Sin embargo, lo que hemos escuchado es que Estados Unidos revisará el posible levantamiento de estas sanciones siempre y cuando haya un diálogo cordial y se logre el consenso, que es lo que estaba diciendo precisamente Capriles, de que hayan elecciones justas, independientes y libres, ya que, como ustedes saben, habrán unos comicios regionales y locales el próximo mes de noviembre. Sin embargo, yo creo que el oficialismo no tiene intenciones de ceder un ápice de su poder, y menos cuando vimos, por ejemplo, hace algunas semanas lo que ellos consideran o lo que llaman estos comicios o consejos comunales, que lo que buscan es cimentar aún más el poder de Nicolás Maduro, porque todo eso, de alguna manera, esos comicios comunales a nivel estatal y a nivel local, pues fortalecen aún más la presencia de Nicolás Maduro en el Poder Ejecutivo. Usted habla ahí de algunos de los puntos que podría tener la agenda. Esta es la primera parte, digamos que podría ser exploratoria de cuáles son los puntos que va a tener la agenda y qué se va a negociar. Pero menciona algo importante usted, Robert, que es la participación de Estados Unidos, porque dice Joe Biden podría estar mirando bajar un poco las sanciones si es que se hace una negociación seria y coherente. Pero aquí yo le estaba preguntando en la primera parte qué hay de diferente para estas negociaciones, y sin duda el gobierno de Estados Unidos es un factor diferente con respecto a años anteriores. Claro, hay que analizar el diálogo y lo que dijo precisamente Nicolás Maduro en la noche de ayer. Yo creo que el tono no es muy conciliatorio y obviamente lo que pretende Nicolás Maduro es de demostrar un lenguaje beligerante. Él dijo que había que negociar, si es posible, hasta con el diablo, ¿no? Así es el tono de la conversación y ese será el tono del diálogo, ¿no? Demostrarse obviamente indignado por las sanciones que fueron impuestas en la administración anterior. Sin embargo, Joe Biden no ha prometido de ninguna manera levantar las sanciones. Lo único que quiere ver es cómo se va desarrollando esto. Yo realmente no veo la necesidad, yo no veo que el oficialismo tenga algo que perder en esto. Y a eso preciso me enfatizo de que la oposición
que se ve fragmentada, que yo creo que es una de las grandes debilidades de la oposición, de tratar de lograr algunos escaños o de lograr algún consenso para que hayan elecciones. ¿Cómo se logran elecciones libres, justas, como las quiere la oposición? Tendrían que invitar a la OEA. Obviamente la OEA y Venezuela pues no miran vis a vis, como se diría, no miran ojo a ojo la situación y la crisis de Venezuela. Y lamentablemente los que pierden son los venezolanos. De hecho, una encuesta señalaba que 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio. Sin embargo, esos 8 venezolanos no quiere decir el promedio, no quiere decir que vaya a votar por la oposición, porque la oposición se ha visto precisamente fragmentada. Leopoldo López está en el exilio, Capriles pues su perfil ha bajado, Juan Guaidó no ha logrado es decir, tiene el reconocimiento, pero no ha logrado un apoyo concreto. El Grupo de Lima pues obviamente no hace parte de estas negociaciones, así que el oficialismo, para bien o para mal, pues sigue en el poder, sigue manteniéndose, y simplemente esto es como una jugada de relaciones públicas para Maduro, si se quiere ver de esa manera. Usted menciona el papel de la oposición y un poco la división interna que hay allá, y eso por supuesto la debilita frente a negociaciones, frente al oficialismo. Ese sería el papel de la oposición, unirse para poder negociar con fuerza. Ahora le pregunto, ¿cuál es el papel de países como los Países Bajos o como Rusia, que estarán acompañando hasta donde sabemos estas negociaciones? Bueno, obviamente estos son países garantes, lo mismo ocurre con Noruega, lo mismo ocurre con México. El hecho de que México también ha sido el país que es el país anfitrión que llevará a cabo estas negociaciones, y donde no hace parte Estados Unidos en la mesa de negociaciones, es obviamente porque estamos hablando de aliados cercanos al régimen. México principalmente siendo un país que ha sido de cierta manera muy cuidadoso en las intervenciones extranjeras o en las intervenciones de relaciones internacionales, pero con la administración de AMLO en este caso, quien ha mostrado una postura un poco más conciliatoria frente a la izquierda, ¿no? Entonces esto pues son países garantes, países aliados que han ayudado a mantener al régimen, porque a pesar de las sanciones, pues tanto Rusia como Irán, como Cuba y hasta cierto grado México pues han reconocido a Maduro. Sí, adelante, Jennifer, perdón. No le estaba hablando, Robert. Si quiere finalice para irnos a comerciales. Perdón. Simplemente es eso. Son países que han sido más conciliatorios y que han tenido una postura más amigable con Maduro. Por eso es que no vemos al Grupo de Lima figurar en esta discusión. No vemos a Estados Unidos. Simplemente Estados Unidos está viendo lo de afuera. O sea que obviamente todos estos países, bueno, Noruega por su postura neutral ante estas situaciones, lo mismo como ocurrió cuando Colombia llevaba a cabo el conflicto armado, las negociaciones con las FARC, es decir, países que son más amigables con el régimen y que lo que trata es de buscar o de tener un ambiente conciliatorio entre ambas partes, ¿no? Bueno, Noruega tiene una historia bastante importante en temas de negociaciones, esto hay que rescatarlo, y también mencionar que México por ahora, hasta donde sabemos, simplemente va a ser anfitrión, así que estamos muy pendientes, eso genera mucha expectativa. Gracias, Robert, por estar con nosotros. A ti, Jennifer, muchas gracias, buenos días. Hacemos una pausa. Más adelante, Beyoncé reflexiona sobre las lecciones